somebody call for an exterminator? Nuclear launch detected. Nuclear launch detected. Nuclear launch detected. I'll be waiting for the light of day. I'm wide awake, losing faith, lost and fighting for the truth that hides. Quien siembra vientos, pues recoge tormentas. Muy buenos días. Este video se trata acerca de los gremios. Algunos quizás no conocen cómo se originó el nombre de Liv Empire. Liv en honor a la hermosa, bellísima actriz Liv Tyler. Tyler, ¿cómo se pronuncia? La que hizo de la hija de uno de los más grandes elfos en la Tierra Media, del Señor de los Anillos. En honor a ella es que yo me coloqué Liv. Empire, ¿por qué? Por imperio, el imperio romano. Mi nombre, para los que no sabían, es César. Entonces, sabemos que los emperadores, algunos fueron homosexuales, no implica que yo lo sea. Y ojo, esto no es absolutamente nada de malo. Si tú lo eres, no hay problema, se respeta completamente. A mí me encantan las mujeres, las adoro. Bellísimas, la verdad, sobre todo como parecidas, o que vaya así por ese tono, ¿no? De Liv Tyler. Bellísima, hermosa, la verdad, increíble, mano. Por eso estoy soltero, pues, mano. Vivo en Perú. Es difícil encontrar, estuve con algunas parecidas alguna vez, pero bueno. Entonces te voy presentando, así dando esta pequeña presentación. ¿Qué más? No te preocupes si escuchas quizás algún improperio, cosita, ¿no? La gente hoy en día se ofende muy rápido. Hace 13 años era totalmente distinto. No, 14, vamos a bajarle un año más. 14 años. Pero en fin, vamos a ir a la parte del video que realmente debería importar. Gremio, ¿para qué? ¿Sirve un gremio? ¿No sirve un gremio? ¿Por qué un gremio? ¿Ayuda? ¿No ayuda? Para empezar, vamos a revisar. Tú lo que tienes que hacer primeramente es apretar la letra G y ver. Este es el gremio. Aquí está. Blood for Hand. Recluta. Estamos reclutando. ¿Qué pasa? Vamos a esta parte de aquí. La parte de ajustes, requisitos. Está en 50 millones de fama en estos momentos. Le he subido. Antes estaba en 3 millones. Acceso automático. Le he subido a 50 millones. Ya, vamos a bajarle a 30. Vamos a bajarle 30, vamos a tener en consideración. ¿Por qué 30? Porque yo a los 30 millones hace 4 años cuando tenía casi nada de economía, tenía ahí lo básico nada más. Hace 4 años, yo por lo menos tenía una idea de qué hacer. Entonces coloco aquí guardar. Coloco acá guardar 30 millones, ingreso automático, ingreso libre. Parte muy importante. ¿Qué más? Le das clic acá al gremio. ¿Qué dice aquí? La cacería inicia Season 22. Uso obligatorio de Discord. Debes hablar en actividades. Se te dice que hables, hablas. Se te dice que te muteas, te muteas. Actividades en zona negra y zona roja. Hasta ahora vamos 2 actividades que empezamos hace 2 días. El día lunes fue actividad de reunión. Estuvimos conversando, hablando y quedó grabada la reunión. Ahí está grabada. La he colocado en la parte solamente del gremio. La reunión de 35 minutos, nada más el video. 35 minutos muy importantes. El día de ayer tuvimos nuestra primera CTA mandatoria en zona negra. Se murieron solo 3, creo que 3 nada más se murieron. Pero hicimos 1.2 millones de silver. Dirá, tan poquito, Liv Empire, si tú te haces 5 millones en media hora en evento de bandido. Da igual, es lo que se ha hecho y está muy bien. Yo agradezco infinitamente a la gente que se esfuerza por asistir a las actividades mandatorias. Estando conectados, yo me doy cuenta, voy revisando, este se conectó, este existe, no tomo lista. Por ejemplo, si a las 21 o a las 2 UTC, no, vamos a ponerle 2 UTC. Si a las 2 UTC yo digo, vamos a hacer actividad, te doy incluso 24 horas antes, ya te estoy posteando la actividad que vamos a hacer. 24 o 20 horas antes, al día siguiente la actividad que vamos a hacer. Si es 22 UTC, a las 21:50 ya tienes que estar en la isla con tu set y buscando el Party Finder, que va a estar abierto, el Party Finder. ¿Dónde está el Party Finder Liv Empire? Colocas acá buscador de grupo y acá debería salir. Este, por ejemplo, es un Party Finder de alguien, ¿no? Otro tipo, otro sujeto, ¿no? Pero acá tendría que salirte. E ingresas de manera automática, siendo del gremio. Entonces, esas son las actividades que hacemos. ¿Qué dice acá? PvP de mundo abierto, ganqueo, guerra de facciones, PvP gran escala, PvE, zona PvP y fabricación, recolección sobre todo. En guerra de facciones yo recomiendo que tu main esté en Limburg, tus alters en otras facciones. Muchos de ustedes ya saben por qué a veces recomiendo que tengan alter. A los patriarcas yo les doy sesiones de coaching de hora y media o 2 horas, que son 4 años de economía. Revisa los videos, toda la economía que yo tengo. 4 años de economía resumida entre 1 hora y 2 horas de video.
que queda grabado solamente para ellos, los patriarcas, que son miembros del canal nivel más alto. Hay nivel imperial, el nivel maestre, que es una sesión es una transmisión nada más, es una pregunta, transmisión. Entonces, el primer sorteo entre esas personas, cosas que apoyan al canal, o sea, si yo no estaría para empezar, quizás habría creado este gremio, este proyecto, o habría empezado a subir más videos si es que no hubiera quizás ningún miembro de este canal de YouTube. Para empezar, entonces, gracias a ellos es que estoy acá intentando, esforzándome un poquito más. Entonces, si estás en este gremio, amiguito, si eres miembro del gremio, este video también para ti. Si piensas ingresar también, somos 37 miembros por ahora. O sea, la idea apenas en 7 días, 0 horas, 7 días apenas, 0 horas de haberse creado el gremio. Se salieron 3 ayer, creo que fueron los 3 que se murieron, o fueron los 3 que ni siquiera siguieron bien las calls. Y vamos a verlo eso después en el Discord. Coloco aquí actividades, muy importante, si no coloco, sí, aquí, desafío del conquistador, ver mejoras. Entonces, todavía nos quedan, o queda para que termine la temporada, 74 días. Haciendo bien las cosas, solamente esas actividades que duran a lo mucho 35 minutos, 40 minutos, 10 minutos de maseo, 30 minutos en que se toma la asistencia inicial y la asistencia final, yo tomo la captura de pantalla, o el líder de la segunda parte también envía la lista. Y en lo que regresamos también. Entonces, haciendo estas 5 actividades de lunes a viernes mandatorias, hoy domingo yo no hago nada, yo lo dedico a los miembros del canal de YouTube, o para descansar, o lo dedico para hacer sesiones de coaching, o para descansar. Entonces, viendo esto bien, muy probablemente este de acá, este cobrecito de aquí, lo vamos a obtener sí o sí este de acá, porque incluso, que dice aquí otro, yo Live Empire solito, o sea, sin nadie en el gremio, o sea, en otro gremio que tuve, yo ya había desbloqueado este solito. Siendo que creo que bombeando, no sé, lo desbloqueo solo. Esto de acá muy probablemente también lo obtengamos, alguno de estos. Y todavía nos queda hacer esto de acá. Quizás llegamos a plata mandatorias, porque estaba hecho los cálculos y sí. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Coloco aquí resumen de temporada. Veo, estamos en el nivel 7. Poderío, bajito, sí. Estamos a punto de pasar acá al nivel 2, que nos daría unos 100 puntitos más aquí. Más 100 puntitos más. Y así vamos subiendo. Vamos a empezar quizás a hacer raideo de magos. Posiblemente, pero lo que yo requiero es que la gente asista. Por ejemplo, la actividad de ayer, y lo que en parte ha hecho que yo en estos momentos esté haciendo este video, es que estábamos en la isla, algo de 19, 18 personas. Los que lograron llegar al mapa siguiendo las calls, no se pronuncia, fueron solamente 13 de esos 19. Aproximadamente 13, 12. Y los que terminaron al final depositando el loot, solamente fuimos como 9 nada más. Se murieron 3, ya se habrán salido de la partida. Entonces, muy importante, vamos a empezar ahorita a leer canal por canal, para que tú también tengas una idea de qué es un gremio. ¿Qué es lo que debería, por ejemplo, tener? Algunas consideraciones. Empezamos con el Discord. Muy bien, gente. Entonces tú cuando ingreses vas a poder, este canal de bienvenidos, no vas a poder verlo, yo lo veo nada más. Y yo en menos de 2 segundos te doy tus roles de no verificado. Para empezar. Entonces, lo que tú tienes que hacer inmediatamente es leer esto de aquí. Normas generales que así las voy adaptando un poquito lo voy adaptando. Léete esto, es muy importante. Tú ves que no vas a poder cumplir alguna de estas normas, sobre todo la parte de acá arriba, ni siquiera entres, amigo. Por favor, ahórrate tiempo, ahórrate tu tiempo, tu vida, ya. Ni siquiera ingrese. Anuncios generales, que está hecho por ejemplo un cambio importante en el reclutamiento. Las actividades. Se agrega, por ejemplo, en una actividad de 30 minutos sacamos 10 millones de prof. El 80% se destina para el gremio, que son los regears de la siguiente season. Ojo, gente, escucha. Este es un proyecto de largo plazo. Este gremio no se va a terminar. Así me quede con solamente una persona. No se va a terminar. Es para largo plazo. Y muchos han demostrado sobre todo en la primera, luego de la primera actividad mandatoria, hicimos una no mandatoria evento de bandidos. Tiene muchísimo potencial. Es increíble lo que hicimos. Por ejemplo, vamos a verlo después. Voy a seguir leyendo. El 80% se destina para el gremio, que son los regears de la siguiente season. Season 23, estamos en la 22. Todo lo que se saca en cada actividad quedará posteado en un canal llamado Transparencia, vamos a verlo más adelante. Y el 20% para los que participaron. Ejemplo, si son 20 los participantes, 100k para cada uno. Subirá el porcentaje de reparto para los participantes conforme suba lo obtenido en cada actividad. Ejemplo, actividad de ganqueo. Hacemos de milagro 20 millones en 30 minutos, ya no sería un 80-20, sino 60-40. Tendría que repartir 8 millones entre los participantes. Y de esta manera, algunas actividades, excepto actividad de bombeo del tipo suicida, eso sí, vamos a perder 300k, 400k de silver. Pero primero estamos farmeando, estamos empezando, apenas recién vamos una actividad mandatoria, y hoy tenemos otra actividad mandatoria de 30 minutos,
lo mucho 35, 40. Recién quiero que empiece a asistir a la gente aquí a las actividades. Seguimos. Obviamente no se aplica ningún reparto si en 30 minutos, por ejemplo, solo sacamos 3 millones o 1.2 millones como ayer. Claro está que no tendría ningún sentido repartir, eso iría directamente para los Regira. Todo siempre estará sujeto a cambios, factor de asistencia, alguna falta, etcétera. Gente, aquí yo no cobro tasa, ni cuota, ni nada. Es más, yo no te quiqueo, a menos que cometas una falta grave de las normas generales. Olvídate, haces quiqueo inmediato. Están acá. Vamos a seguir viendo entonces. Aquí está, 22 de enero, hace 2 días. Nuestra primera actividad y fue no mandatoria. ¿Qué hice acá? Mira, hicimos 12 kills, nadie se murió. Fue hermoso, la verdad. Este gremio estaba ahí haciendo una blog, eran todos gankers. Yo dije, desmontamos, empezamos a avanzar, todos se murieron, 12 kills, limpias. Más algunas otras kills, 10 kills, más otras kills que hicimos ahí en el camino eventual. Fue perfecto, fue chévere. Y adivina, toda la gente, excepto yo estaba yendo 6.1. Y también algunos vi que me estaban yendo también con tier 8, tier 7 plano. Pero para estas actividades estoy pidiendo solamente 6 planos nada más. 6 planos, obviamente no hay relleno. Si tú puedes, con tu economía, vete 7 planos, vete 8 planos. Tier 8 equivalente, tier 7 equivalente, si puedes con tu economía. Yo te voy a decir siempre, 6 suficiente. Porque incluso alguien que tiene specs en sus armas, en sus builds, obviamente ya tiene experiencia jugando faccionados. Con un equipo tier 6 plano, te capea 1250, 1300 de IP, es increíble la verdad esa gente. Tier 6 plano, ojo, el IP que saca es increíble. Entonces, por mientras esto de aquí. Entonces, seguimos avanzando. ¿Cómo registrarse? Te registras y lees, ¿no? Lees esto de aquí. ¿Qué hice, por ejemplo, aquí? Si está solamente de sapo, estoy dando ban permanente a todos los que se han salido del Discord. Así es decir, todo lo que se han salido, yo veo ahí, ¿dónde está? Ban permanente. La parte de registro, yo solamente puedo verla y aquí queda tu registro, ¿no? Y me es mucho más fácil aquí buscarte. Ya te pata, listo. Ban, se salió del server sin decir nada. No, peor todavía si eres del gremio, o sea, ¿cómo explicar esto? Entras a una casa, no dices nada, o sea, no saludas y te largas así nomás. Otra cosa es que te estén votando, ojo, muy diferente, quizás por una razón muy injusta. Ahí sí te puedes ir, obviamente, no mandas a la mierda a todo el mundo y ya está, chao, te vas, te largas, ¿no? Descargas tu gira si lo deseas, ya depende de cada uno. Seguimos. No verificados. Te lees esta parte. Luego, mira, parte comunidad. Anuncios comunidad, link de Discord, diario, noticias globales, Twitter, multimedia, frases, juegos, memes, música, animes. Acá no puedes escribir, creo que nadie, sí, absolutamente nadie puede escribir nada acá. Nadie puede escribir nada. Albion, anuncios, donde puedes escribir creo que solamente aquí, preguntas comunidad. Y alguien preguntó algo muy interesante, dice, Live Empire, ¿hay canal de chat general? Ando ciego, XD, te responde. No, y quizás ni lo haya. Solo para la gente del gremio y miembros del canal les estoy dando ese beneficio. Los miembros del canal acá en este canal de membresía. No quiero ningún tipo de conversación improductiva como dar la opción de un chat general lleno de caos y cosas subjetivas e irrelevantes. Ya tuve problemas suficientes con esa clase de gente. Entonces tú cuando ingreses, gente, escucha bien. Acá yo no voy a promover la estupidez, gente, olvídate. La estupidez y el ser imbécil no lo voy a promover. Tú éntrate a un gremio cualquiera, quizás. Algunos tienen chat público y toda la basura, toda la mierda que hay ahí. Incluso si yo no lo leo, o sea, ¿para qué quiero estar leyendo? ¿Para qué, mano? Es una pérdida de tiempo. No sirve para nada. Ya. Creo que ha quedado claro este punto. Muy importante, la verdad. Muy importante. ¿Qué más hay aquí? A ver, las Gucci Kills, las Uber Kills, Live Empire Kill, ahí están las Gucci Kills, ¿no? A veces yo me paro riendo. Las Uber Kills, olvida, Dios santo, mira la gente cómo se mueve, 125 millones, 154, mira cómo transporta este pata. Ya, seguimos, acá mis kills, también mi muerte, lo que mato, lo que me matan. La actividad de ayer, ¿no? Matamos a 2, todo de aquí, chiquitos. Los reportes de batalla. Ahora sí viene la parte importante, cómo aplicar. Pues tú que estás interesado en aplicar al gremio, léete todo esto, por favor. Lee, gente, maldita sea, lean, por favor. Qué importante en estos días que tú estés informado. Mi profesor de matemática, un profesor que tuve en un instituto alguna vez, nos dijo a todos: jóvenes, señores, el que no está informado está muerto. Ejemplo de la vida real que yo te digo. Por tu barrio acaban de ocurrir un crimen terrible. No voy a mencionar los crímenes que se han cometido en los últimos años acá. Esto que no se miraban hace, ¿qué te digo? En el año 2010 no mirabas esa clase de crímenes. En el año 2014, 2015 que empezó cierto movimiento en el mundo, no voy a decir qué, no crear tanta polémica, mi país, el Perú, empezó a irse a la mierda, no solamente el Perú, otros países, con la nueva agenda y toda esa huevada, etc. Entonces el que no está informado, como mi profesor nos dijo, está muerto. La información, por más que sea terrible, por más que te duela, por más que haya gente sensible, por eso yo también en Twitter me paro informando, veo que hay mucha fake news, ya ignoro la fake news, veo que algo realmente así importante fuera, ya está. Y lo coloco también en la parte aquí de Twitter, coloco acá en Twitter.
noticias locales de Perú, noticias globales. Coloco aquí, restricción de edad, no quiero que niños vean esta vaina. Mayores de 18 años, deberían solamente ver esto. Aplicar gremio, lees por favor esto de aquí, lees antes de entrar. El ingreso es automático, ahora solamente 30 millones, ya no 3, ya lo acabo de subir, mira, en 2 días nada más, 30 millones. ¿Por qué el Live Empire también lo ha subido? Vamos a revisar, ¿sabe por qué? Bueno, coloco aquí, cambio esto. Porque hay muchos en el gremio que yo increíblemente pensaba que iban a ser poquito, pero el 60, 70, 80% superan los más de 100 millones de fama. Hay mucha gente con más de 100 millones de fama. Yo, what the fuck? Eso sí, la gente que esté inactiva, por favor, desactivarte, no lo voy a votar, lo voy a tener aquí. Entonces regresamos a la parte ahí importante del disco. Te lees esto. Luego colocas aquí aplicar gremio. Lo colocas una X o tu foto más. Me facilitas colocando tu foto. Más rápido acá, tu foto personal que sale que dice ahí Blood for Hunt. Listo. ¿Qué más? Privado gremio, cosas que ahí voy anotando, cositas. Anuncios gremio también. Lees la parte de anuncios. Lees la parte de normas de gremio también. Muy importante. Inducción, gente. Esto de acá es también muy importante. Acá te digo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En el planificador de viajes colocan la estrellita de favorita a la isla. Así te ahorras tiempo en buscarla. Otra abreviatura rápida. Escribes STA. STA. Y allá, listo, ya salió ya. Entras rápida. Esta es inducción, algo muy sencillo, la verdad. Aquí está el Party Finder incluso, mira, ya está, revisa todo esto. Aquí están las actividades. Lees también esto, miras el video este de acá, o si no, este de acá que es la reunión, la revisas. Términos clave, acá algunos términos clave, ¿no? Show, holdea, hold, caller, CTA no mando, sur, west, lo básico, ping, cola, rotación, clapense, engage en 3, 2, 1 y con notas importantes, daño 3, 2, 1, splitense, sonens, holdea, blob, sin paniquear, ¿no? Por ejemplo, y falta agregar más incluso. Poco a poco, 7 días recién apenas tiene el gremio, de 7 días, vamos bien, vamos muy bien. Nuevamente repito, gracias a los que están aquí apoyando. Chat de gremio, bueno, ¿qué tal chat de gremio? ¿No? Cositas, y por ejemplo acá coloco, ¿no? Se salió tal Joytan Neovac, gente que se sale así baneado. O sea, acá mira, acá voy a leer esto que coloqué ayer, luego de la actividad. Comentario fuerte, dice, pero lo debo aclarar. Si hay gente analfabeta en el gremio, me dice por privado, Live Empire, tengo problemas de lectura, ¿no? O alguno, no sé, me dice, tengo mala visión, no puedo ver bien, y por eso no leo. Y listo, lo entenderé, pero hay gente que sí está siguiendo muy pero muy bien las calles, digo, ¿no? Los felicito, bravo carajo, bravo por ellos, los felicito nuevamente a ellos. O te pones bien la camiseta del gremio, o mejor te la sacas, te la quitas. Si no vas a hacer las cosas bien en esos 30 minutos, gente, ni siquiera es 1 hora o 2 horas como en otros gremios que te exigen, ¿no? Incluso hay gente que masea 30, 35 minutos de maseo, solamente el maseo. Los que salen del portal están dando vueltas por un mapa, unos 20 mapas, 10 mapas dando vueltas, no pelean con nada, con nadie, nunca pelearon. ¡Qué aburrido, carajo, es esa huevada! ¡Ah, mierda! ¡Qué asco! ¡Ah! ¡Qué asco esos gremios! Entonces acá te coloco, ¿no? Lo rescatable es que vamos por buen camino para hacer un gremio nuevo. Hay gente que va hasta 8 CTAs mandatorias ZBZ al día, gente. Aquí solo unita al día de 30 minutos. Ya lo que dura el maseo, más 10, 40, ya lo que 10 minutos de maseo, nada más. A mejorar todos, incluso me incluyo. Yo siempre me incluyo en estos comentarios. O sea, si tú dices, no, solamente me está diciendo a mí. No, yo también me lo estoy diciendo a mí también. Disciplina, gente. Como el japonés, como el asiático, disciplina, por favor. Yo sé que todos somos latinos acá, tenemos que mejorar eso. Y alguna vez dije, yo soy así medio marrón, medio asiático, medio negro, medio de todo, gente. En Perú somos de todo, hay de todo así. Y medio blanco también, incluso por la abuela española de ojos verdes, increíble, no puedo creer. Mi abuela, que en paz descanse la abuela. No. Por eso mi autoestima también en cierta forma, digo, pucha, yo he estado con una filipina, una norteamericana. He estado con una parecida a la Android C18, mano, imagínate, ¿puedes creerlo? Ese es otro tema, estoy viendo por todos lados. Entonces, ¿qué más? ¿Qué más? A mejorar todos, incluso me incluyo. Otra cosa muy importante, te desmontaron cerca de una entrada. No debes entrar en combate y resoneas con burbujas sin paniquear. Esperas a que cargue la montura y listo. Esa es experiencia, sobrevives. Acá coloco, ¿no? Eso es práctica, nadie debería haber muerto en el mapa de pantano. Pasamos por un mapa de pantano tier 7. Prohibido llevar jabalíes, son presas fáciles. Todos caballo T5 para arriba, ni siquiera ciervos. Caballo T5, un wargo te sigue y todos nos atrasamos. Ayer estaba creo que yendo 2 con jabalí. What the fuck, man, what the fuck. Pues ya creo que está quedando muy claro. ¿Qué más? A ver, acá está el mod, digo. Ese mod no me duró nada, creo que se asustó. Menos niños, más guerreros, gente responsable, les digo, ¿no? Este huevón de acá.
Ya. Atentos, gente, yo voy colocando acá. Si eres líder de gremio, atento. Que yo de aquí te facilito, si es que está viendo, si eres líder de gremio viendo esto, te facilito la información. Te voy dejando acá a la gente que se ha salido. Hoy estoy subiendo un nuevo video acerca de los gremios, muy atentos. Todos van a salir varios canales, quizá, bueno, lo estoy haciendo ahorita. Espero no se haya salido por... Aquí está, mira, el tipo que se salió. Era Moto, había Mode solamente de eliminarlo. Le había dado esa responsabilidad. Yo empiezo a darle responsabilidad a cada uno de ustedes, ¿no? Una pequeña responsabilidad a todos le pienso a dar. Pero todavía más adelante. Espero no se haya salido por perder un set así, que es lo básico que se pide. 350k de silver que se hace en media hora o menos en evento de bandidos en los primeros 30 minutos. Ayer saqué 5 millones de silver. Sí, ayer saqué de milagro también. En evento de bandido te vas full placas con arma que te dé vida y tenga alta movilidad. O sea, un gran martillo, un tronco, ¿no? Guardabosques se le llama, creo. Y sacas mínimo 1 millón de silver. Por eso, les he dicho, su main con altos specs en Limhurst, sus alters en otras facciones. Mira, se murió. ¿Se habrá salido por eso? Este huevón. Dice, se viene putada, bueno, ya está. Seguimos entonces. Spam Gremio, su canal de spam de gremio. Ahí está, acá hablan lo que da la gana. Aquí dice acá, lo que es postear o hablar siguiendo las normas del server y del gremio. Ahí dice arriba, ¿no? Déjame ver qué es lo que se ve. Sí, ahí sí se dice, está bien claro. Justificaciones, excusa. Vamos a ver acá, ¿cómo se llama este general? Full Metal Jacket, la que salga. Ahí está, listo. Uno de estos de acá, este de acá. ¿Cuál es tu excusa? Creo que le dije, ¿no? Ahí está, qué bonito. Listo. Y acá empezar el evento de bandido. Ahorita me voy, acaba el video. Preguntas, gremio, deja tu pregunta. Participación, acá está la lista, ¿no? El ranking, cómo vamos en el ranking, subiendo, ¿no? Por ejemplo, mira, aquí coloqué que estamos en el puesto 2500, habíamos pasado el 3000, 2500, 2500 seguimos, 2200 y ahorita te muestro. Además lo voy a pegar ahorita mismo acá, para que tú veas cómo lo pego. Coloco aquí, esto de aquí. Estamos en el 1750, 1725. Ya, poquito acercándonos ya teniendo una actividad. Vamos avanzando poco a poco. Este es un proyecto lento, así como tortuguitas. Avanzamos, pero seguro, y así también, ¿no? Poderío también, poderío, yo por ejemplo al final las hizo, a la gente que está en el top, por ejemplo, poderío y de llavecitas, ¿no? Poderío y llavecitas, yo le voy a dar regalos y también van a haber sorteos. Regalos directos al top y sorteos entre todos, ¿no? Por ejemplo, del top 1 al 10, o de que no haya recibido regalo, y del 10 al 15, de 10, vamos a hacer esa vaina. Llavecitas, bandidos, que no necesariamente, acá le digo, ¿no? No necesariamente es que yo voy a ir, simplemente te aviso, ¿no? Voy a avisarles, coloco aquí, yo les aviso, acaba de copiar el evento de bandido, 13 minutos, listo, les voy avisando y también les aviso a los miembros del canal, eso luego lo voy a hacer. Evento diario, también les voy avisando del evento diario. Tus donaciones, muy importante, las donaciones, lee esto por favor. Ya he colocado ahí nuevas cositas, lean donaciones. Transparencia, gente, yo no necesito ni mierda de silver de nadie, no necesito ni siquiera una moneda de silver. Yo tengo economía de sobra, mano, soy experto a hacer esta huevada. La verdad, 4 años en esta mierda. Zona amarilla, evento de bandido, facciones. Hay un video donde compro 2 mamuts, mano. Y así son de pagarme el lujo. Ya, un par de mamuts, ya está. Qué bonito, ya está, listo. No necesito de nadie. Esto va para sus reyes de la Season 23. Necesito por lo menos unos 300, 400 millones de silver para sus reyes. Sigamos, gremio, la killboard del gremio. Está en la tablita, la multimedia, sorteo de gremio, el luz reparto también, situaciones, ¿no? Por ejemplo, alguien de manera privada me escribe algo, yo no voy a dar una respuesta tan personalizada, simplemente para todos va a ser en general. Ya nada personal acá, tú tranquilo, hacer de manera anónima. Salón de los seres, falta todavía los que se murieron, no postearon nada, pues tengo que poner ahí las muertes. Mando ZTA, este canal de acá es muy importante, que no lo lea, el que no lo lea, por eso me surge la pregunta, ¿lees? ¿Estás leyendo? ¿Sabes leer? ¿Estás informado? ¿Estás informado, amiguito, amiguita? No mando CTA, bueno, olvídate, no mando CTA, no mando CTA. Normas Will, pero todo modo lo lees, Normas Will, la maestría, tu maestría, y tienes que colocar tu maestría, los roles, solamente para darme una idea nada más, a ver quiénes son Farmer, quiénes son Gankers, quiénes son PB Guerreros, ZZ Guerrero, quiénes son Bombers. Ahí me voy dando cuenta, huevón, lo borro, eliminar, chao. Los pins farmeo con cada actividad. Estos son pins, acá no se habla. ¿Quieres hablar? Hablas en chat de gremio. Quiero solamente ver pins acá, ¿no? Cuando seamos más gente, cuando seamos más va a ser así. Las builds, gente. Esta es una combinación, esto es algo quizás único. Otro que te ponen toda la imagen y toda la huevada, así toda junta, tienes que estar revisando. No, acá, por ejemplo, tu meta, por ejemplo, o buscas tu arma, busca tu arma. Y si no tienes esa arma, por eso yo te digo acá en la parte de arriba, más arriba ya acabamos de mostrar que tu meta tiene que ser desbloquear. Buscas acá,
Le doy clic acá, regresar no más builds. Aquí dice, su meta personal de esta season es desbloquear todos los nodos de armas y armaduras mínimo al nivel 30 tier 6. Solamente desbloquearlos nada más, no te digo que lo subas al 100 el arma. Luego si lo desean acá, al 60 tier 7. ¿no? Así podrán jugar todos los roles equipo mínimo tier 6 y las cosas serán más prácticas y fáciles. Desbloquea todos los nodos nivel 30 para poder usar cualquier build ZBZ en tier 6. Así cuando piden un rol todos podrán jugar ese rol. Así no tengan specs, vayan y cubran esos roles, los roles. No. Así también te das cuenta cómo el enemigo juega con cierta arma y tú tienes más experiencia, te vas preparando. Lo básico, lo primero creo que hice, los primeros meses jugando a esto, Albion Online. Los primeros meses fue eso, o sea, desbloquear todo, jugar con todas, así tier 4, lo lleva listo, genial. Y aquí están las actividades, ¿no? Farmeo, lees también esto de farmeo, las builds de farmeo. Ganqueo, lees las consideraciones de ganqueo, las builds de ganqueo que están también de la misma forma, lo lees. El PvE, lee lo que es PvE, builds PvE también, y lo complementas acá. Si no está, falta un ítem, lo complementas con ZBZ. Aquí viene la parte más importante también del canal, ZBZ, consideraciones. Y también, ¿qué pongo acá? Por ejemplo, todo tanque debe estar en la capacidad de poder usar todas las armaduras, cascos y botas de este canal. Listo, algo simple, stopper. Y si no estoy siguiendo lo que es el meta y toda la huevada, gente, esto es un gremio pequeño, ¿qué rayos? ¿Qué esperan, gente? O sea, si no, mano, yo te hago así todo hardcore, pero no lo voy a hacer. Esto lo voy a hacer en la Season 23. Aún no. Ya. En hardcore recién ahí hice otra cosa. ¿Qué más le pongo acá? Por ejemplo, dice, ¿dónde está? Le pongo algunas cositas en la parte de, vamos a mini DPS. Por ejemplo, ¿qué le pongo acá? Craftéalo, romperreinos iniciado 4-2. Craftéalo o lo compras en tier 4 y le metes sus 384 runas, 384, listo. Cumpliste, mano, te sale barato. Actividad, bombeo, ahí están los bombeos, la actividad, las consideraciones y las builds también, bombeos. Del tipo suicida y del tipo escape, las dos tipos de build de bomba en Albion Online, ya está. Los canales de voz, tan bonitos, y los reyes que recién aplican para la próxima temporada. Estos canales de acá ni los veo, ni nada, no me interesa, bueno, el diablo acá, ni nada. Juego Diablo cuando no ya hice mis cositas y ya está. Entonces voy entrando para entrar al evento de bandido yo, a lootearme algunos milloncitos. Entonces eso sería todo, gente, muchas gracias. Espero que hayan entendido, sobre todo la gente del gremio, cómo hacer las cosas aquí, por favor. Otra cosa, para terminar, aquí hay un cofrecito. Acá hay un cofrecito que es para los nuevitos. Gracias a uno de nuestros miembros, si alguien donó, aquí está, sacas tus cositas, necesitas para nuevitos nada más. Cualquiera del gremio que entra aquí pueden sacar y mover si es que te falta algo. Donaciones tier 8, por ejemplo. O sea, hacer donaciones de tier 8 del tipo ZBZ. Solamente tier 7 y tier 8 estoy aceptando, nada más. Tier 7, tier 8 lo coloco aquí y ya está. Lo que por ejemplo ayer se looteó aquí en donaciones, acabo de pasar aquí arriba en este cofre. Y en algún momento al mes creo voy a vender, hacer la venta 1.2 millones, que esto, que sería, a ver, 12 cascos caballeros tier 8, por ejemplo. Ya tenemos 12 cascos de caballero tier 8 para la próxima season y acá voy a distribuirlo. Acá en la parte de arriba tier 8, tier 7, tier 6. Otra cosa, ya con esto termino, nunca va a haber ni un robo, ni bandeo por robo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque por ejemplo yo tengo un presupuesto, le digo, sabes, acá a un oficial, ¿no? O yo hago los reír así de manera relámpago, yo soy muy bueno haciendo los reídos. O le doy a alguien más para que lo haga, alguien más, y no le voy a dar, por ejemplo, acceso a ni un solo cofre. Yo le voy a decir, ¿sabes qué? Mira, en este cofre están los reyes, te dejo acá los reyes para 10 healers. Encárgate de repartir esos, ¿qué te digo? 8 millones para 10 healers, de 8 millones y ya está. Alguien de confianza obviamente, y se va a encargar de repartir y distribuirlo en todo, cualquiera de estos de acá, cualquiera de estas casitas. No va a haber robo nunca en este gremio, gente. Jamás va a haber ni un robo. O sea, que te robe 10 millones o el milloncito que está ahí de los nuevitos. Alguien que tiene tanta pan, ¿para qué, mano? ¿Para qué lo haría? ¿Qué sentido tiene? Aquí está la isla, el lugar de maceos. Entonces, eso sería todo. Muchas gracias. Espero que la gente del gremio haya visto este video. Y la gente en general que son otros gremios, que tengan una idea de cómo son las cosas. Por lo menos un gremio chiquito. Si a ti te gusta el caos, la anarquía en tu gremio con toxicidad y vulgaridades, etcétera, así tipo horribles, mano, alta toxicidad, es tu problema, causa. Ya, entonces, eso sería todo. Muchas gracias. Te lo dijo Live Empire. Chao.